es Él, Cordero Santo, Santo, Santo es Él. Bienvenidos. Vamos a pedirle el favor a los niños que vayan a la clase. Los adolescentes se quedan aquí con nosotros. Hoy nosotros también, bueno, todo este mes y toda la vida celebramos Navidad, la Natividad. Jesús, el Rey que vino y habita en medio de nosotros. ¿Cuántos creen eso? Amén. ¿Cierto? Yo les invito a que abran su Biblia en el Evangelio de Mateo, capítulo 1, del versículo 18 en adelante. Gracias al Señor por este día. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes de que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí, un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, y le puso por nombre Jesús. Miren por un momento el verso 23. He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Como dijo Isabel la semana pasada, se juntó el cielo con la tierra. Este hecho es un acontecimiento que nos indica que Jesús es el Señor de toda la historia. Yo me pregunto, ¿quién es la persona más sobresaliente de todos los tiempos? Y uno pudiera pensar en algunos personajes, escritores, periodistas, deportistas. Uno pudiera pensar también en algunos buenos teólogos. Por ejemplo, a mí me impacta la vida de Martin Luther King, de Spurgeon, de Lutero, de Juan Calvino, de hombres de Dios, pero también de los mártires. ¿Quién va a pasar por alto eso? ¿Quién es el maestro más destacado de todos los tiempos? Algunos dirán Mao Zedong, otros pensarán tal vez en Confucio. Otra pregunta que uno se haría es: ¿quién es el líder supremo de todos los siglos? Y la respuesta a cada pregunta es la misma: Cristo Jesús. Ninguno le puede comparar. Ninguna religión puede ostentar semejante fundador. Sus enseñanzas, sus milagros, su vida fueron ejemplo y siguen siendo ejemplo y desafío para nosotros. Quiero decirles, sin embargo, su llegada en aquella primera Navidad es lo que realmente señala desde el comienzo
como un ser único. El advenimiento del Señor es lo que nos dice que Él es Dios, porque era desde antes del principio de los tiempos, pero era 100% Dios y 100% hombre. Examinemos esa primera venida de Él. Examinémosla con la entrada a este mundo. Su nacimiento fue un advenimiento. El nacimiento de Jesús difiere un aspecto importante de todos los demás nacimientos, aún de cada uno de nosotros, los diferentes hombres y mujeres que han nacido en la tierra. Su vida no comenzó con su nacimiento. Ya ustedes conocen la historia que nació en Belén de Judea o de Judá. Ya ustedes conocen también que Él nació en un pesebre. Pero eso no es lo que hace importante el advenimiento del Señor. En Juan 1, 1 y 2 dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Juan 1, 14 dice: y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Así que la primera Navidad, como narra aquí el capítulo 1 de Mateo, del 18 al 25, dice que cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, en Gálatas dice, su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Porque ya conocía la gracia de nuestro Señor Jesucristo, dice en 2 Corintios, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos. Y en Filipenses 2, del 5 al 8 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cristo no llegó a ser, ya Él era. Su nacimiento fue su advenimiento, fue la entrada a este mundo, pero Él estuvo en la creación antes de su advenimiento. Él estuvo en la creación desde la antigüedad, desde el principio, desde antes del principio. Pero me refiero a Él es sempiterno, Él siempre ha sido, Él es el Señor, Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos de los siglos. ¿Cuántos creen eso? Lo valioso de la Navidad no es que Jesús llegó a ser, sino que ya Él era con Dios, estaba con Dios. En otras palabras, Dios se hizo hombre, hizo carpa, habitó en medio de nosotros. Hay cosas que uno humanamente no logra no solo comprender, sino cómo albergar la grandeza, cómo un Dios soberano, eterno, vino a morar con nosotros. Y cómo es que ese Dios habita en medio de su corazón y en mi corazón, en tu vida, en mi vida. ¿Cómo es que puede estar en todo lugar? La primera Navidad fue a causa del nacimiento virginal de Cristo. Y el asunto del nacimiento virginal es un asunto importante. Es un asunto que tiene que ver con milagro. El nacimiento virginal de Cristo fue un milagro. Y el doctor H. Hot ha dicho: este asunto
es la primera piedra angular del arco de la historia. Si Jesús no tuvo un nacimiento virginal, no es Dios, sino un hombre. Así que Jesús tuvo un nacimiento virginal. Mateo y Lucas registran el nacimiento virginal. En primer lugar, revela que Cristo es Dios. El ángel le dijo a María: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también Él es santo. El ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. El nacimiento del Rey muestra el poder de Dios. El nacimiento de Cristo no se efectuó por medios humanos, por la reproducción humana me refiero. Claro que Él estuvo en el vientre de María, claro que sí. Se llevó a cabo por el poder soberano de Dios, el mismo que le levantó entre los muertos, porque nada hay imposible para Dios. María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. El nacimiento del Rey declara el propósito de Dios. En Lucas 2:11 dice que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y en Mateo 1:21 dice: y dará a luz un hijo, y llamará su nombre ¿cómo? Jesús, porque Él, escuchen esto hermanos, esto es lo grandioso del Evangelio, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna en Cristo Jesús. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo. Dice Pedro en Hechos 4:12: no hay otro nombre en quien podamos ser salvos. La primera Navidad es una proclama de que Dios está con nosotros. Pero este joven, como yo, así como vinimos a este mundo, así nos vamos. Pero es que el Señor es eterno. Mateo cita a Isaías: he aquí una virgen concebirá, miren el verso 23, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Diana se copió este nombre, que traducido es Dios con nosotros. La gran verdad de la Navidad es que Dios ha venido a estar con nosotros, con su pueblo. Juan dice que nosotros le vimos, le palpamos. Él habitó entre nosotros. Él estuvo en medio de su pueblo. Visitó al uno, al otro. Fortaleció a la viuda. Él también estuvo con los enfermos. Estuvo con los pobres. Confrontó a los ricos también. Miren, la gran verdad de la Navidad es que Dios ha venido a estar con nosotros. La Biblia nos da 256 títulos de Jesús, en un esfuerzo por revelarnos su majestad, su deidad, su poder. Cristo Jesús, Dios es Dios con nosotros. Y la Biblia nos revela las grandes verdades del Dios del cielo. Así que Jesús es el Señor, es el Rey. ¿Qué más que Jesús? ¿Qué más dice la Biblia que Jesús? Rey, Señor, ¿qué más? Soberano, Salvador, Príncipe de paz, Rey de gloria, Rey de reyes, Sumo sacerdote, Señor de señores. Aquel bebecito no se quedó allí en esa etapa de la infancia. No, Él creció como cualquiera de nosotros. Tampoco era un
un tipo tan débil como nos los pintan. No, era un hombre que igual de rudo. Imagínense si estuvo en el taller de su padre putativo, él estuvo allí. Yo me imagino que era un hombre fuerte también, pero a veces nos lo presentan como endeble, como caminando sobre cáscara de huevo. No, era el Señor, y Él vendrá y pondrá los pies sobre esta tierra. Bendito sea Dios. Jesucristo es Dios encarnado. Es la revelación más grande jamás vista. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Dios fue manifestado en carne, dice en Timoteo 3:16. Había un grupo en los primeros siglos que se llamaban los docetistas. Ellos no creían que el Dios soberano se hubiese hecho carne. No. Ellos creían que el cuerpo de Jesús era mera apariencia en el tiempo de Juan. Y por eso Juan escribe, y también le está respondiendo a ellos por un lado. Le está respondiendo y le dice, no, un momentico. Nosotros vimos su gloria. No es que el cuerpo de Jesús sea una apariencia física. No es una mera silueta. No, nosotros lo palpamos. Nosotros lo tocamos, comió con nosotros, durmió con nosotros, habitó en medio de nosotros. Así que Jesús es Dios encarnado y fue manifestado en carne. El hecho de ser Dios encarnado es la incorporación del poder más grande jamás conocido. Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. La persona que quiere experimentar el poder de Dios tiene que tener la experiencia de Jesucristo como Salvador y Señor de su vida. Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Todos los que estamos aquí somos hijos de Dios por la misericordia de Dios, por el propósito salvífico de Dios, por la redención de un Dios, no que lo pensó de una manera inmediata. No. Desde el principio Dios había pensado en cada uno de los que estamos aquí. Así que Dios te llamó, así como llamó a Zaqueo por su nombre. Dios te llamó a ti, y en esta mañana recuerda aquel día cuando Él te llamó por primera vez a ti. Fue Él el que vino al encuentro contigo y siempre te ha amado con amor eterno. Y esta mañana bendecimos a nuestro Dios. Recuerde por un momento aquel día cuando usted conoció a Jesús. Fue Él el que vino al encuentro. La Biblia dice que Él nos amó primero. Yo recuerdo aquella noche del 21 de marzo de 1980, cuando corría por las calles del barrio, y me llamó la atención una reunión pública. A mí me gustaban las manifestaciones públicas, me gustaban. Estudié en un colegio así, muy revolucionario. Pero ¿saben qué? No creo que Dios me haya engañado. Mis amigos me dijeron, mira, allá hay una reunión. Vamos a ver de qué se trata. Cuando yo llegué ahí, encontré a un hombre hablando del amor de Dios. Esa noche predicó Juan 3:16. Y creo que esa noche se juntó el cielo con la tierra para mi vida. Pero recuerde de dónde lo sacó el Señor a usted. Él vino en la misión más grandiosa jamás conocida por el hombre, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante la vida sujetos a servidumbre. Dios encarnado es el portador de dádivas más grandiosas que jamás Él ha conferido. Yo he venido, dijo Jesús en Juan 10:10, para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Vuelvan por un momento al pasaje de Mateo, capítulo 1, verso 21. Y dará a luz un hijo,
y llamará su nombre Jesús, porque Él ¿qué? Salvará a su pueblo. Él es Salvador. ¿Y salvarnos de qué? De nuestros pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, pero no lo conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, y le puso por nombre Jesús. Él es el Salvador del mundo. Él es el Señor. No hay nadie más grande que Él. No hay gobierno, no hay rey. Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Y vino a morar con nosotros. Así que la primera Navidad nos presenta al Cristo. Busquémoslo, creamos en Él, permanezcamos en el Señor hasta el día de su venida. Él vino por primera vez como un bebé. Ya no es un bebé, ahora Él vendrá, ya no como juez, Él vendrá como nuestro Señor. Él vendrá por una iglesia sin manchas y sin arruga. Él vendrá por su vida y por mi vida. Confiemos plenamente en el Señor. Quiero animarle a confiar en Jesús. Quiero animarles a vivir para Él. Quiero animarles a que podamos permanecer en el Señor. Hermano, este mundo nos ofrece toda clase de entretenimiento. Este mundo nos ofrece, quiere que perdamos de vista al Señor. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Tal vez este año haya pasado algún momento difícil en su vida, enfermedad, soledad, escasez, yo qué sé. O tal vez no ha vivido nada de eso. Pero quiero decirle, el Señor nunca te ha dejado ni te ha desamparado. Él es el Señor de la iglesia, de la historia, de tu vida. Permite que Jesús more y ande contigo todos los días de tu vida. Camine con el Señor. Creo que lo mejor es caminar con el Señor. Yo también recuerdo aquel día cuando conocí a Jesús y yo andaba por las calles y le cuento que cuando yo conocí a Jesús, mis amigos me decían: ¿y qué fue que te metiste a loco ahora? Yo siempre me acuerdo de un amigo que criticaba el hecho de que yo fuera creyente. Y él me dijo: tú eres el ignorante más ignorante que yo he conocido. Y un día él me llamó, al pasar el tiempo, él es médico, cirujano plástico, y me dijo: yo quiero que vengas a mi casa. ¿Y qué quieres? Explícame, yo quiero que me expliques algo. Eso de los diezmos y de las ofrendas. Y yo dije: ahora este tipo va a criticarme, porque me decía: tú le das la plata a los pastores. Eso me decía. Y yo le dije: bueno, ven a mi casa. Y él fue a mi casa y me dijo: ¿sabes qué es lo que pasa? Que conocí a una mujer cristiana en la universidad y he decidido casarme con ella. Y otra cosa que te digo es que yo estoy yendo a la iglesia también. Y ahora viene el desquite. Y yo también voy a la iglesia, pero enséñame eso de las ofrendas. ¿Cómo es que uno ofrenda? Y yo le dije: te metiste a los ignorantes, más ignorantes de la vida. Y él dijo: yo no entendía. Y él y su esposa, hasta donde yo sabía, iban a una iglesia en Cartagena. Hermano, quiero decirle, vale la pena entregar la vida en ahínco a Jesús. Vivir para el Señor es lo mejor. No saben ustedes de qué me guardó Dios, pero también yo no sé de qué le ha guardado a usted. Esta mañana vamos a decirle: Señor, gracias, porque eres el Señor de mi vida. Dios no te trajo por casualidad, Él te trajo porque te ama. Colóquese en pie y vamos a darle gracias al Señor. Cantémosle también al Señor
Navidad, yo qué sé. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está.